Amén. Dios es bueno, ¿verdad? Damos gracias a Dios por este increíble inicio en nuestro congreso en sus manos. La verdad es que estamos seguras de que Dios ya está hablando a nuestros corazones y eso que apenas estamos empezando, ¿verdad? ¿Cómo ves, Ari? Estamos contentas, estamos emocionadas de estar en este lugar porque sin duda alguna estamos en sus manos, amén. Y pues vamos a tener un tiempo muy especial, un tiempo de conferencia y queremos presentarles a nuestra primera invitada del día de hoy. Ella es esposa, es madre, es escritora, conferencista. Ella es representante de Iniciativa Ciudadana en el Estado de México. Así es. También es activista social en defensa de los valores y derechos humanos que inciden en los núcleos más importantes de la vida y la familia. Ella ha tenido la oportunidad, fíjense nada más, amadas hermanas, de representar a México en diversos estados de la República Mexicana. Ella es presidenta de Liderazgo Emergente. Dirige con su esposo, el pastor Daniel Nájar, la Red Emergente, un conjunto de iglesias y ministerios. También ella es directora de Mujer de Propósito y su deseo es inspirar a las mujeres a alcanzar su destino, llevando consigo un mensaje desafiante y de alto valor para el enriquecimiento social, político, económico y familiar y espiritual. Ella es Yukari Quevedo. Vamos Bienvenida, a darle un fuerte pastora Yukari. aplauso. Gracias, buenos días. Es una bendición poder estar en esta casa que abre las puertas para que ustedes y yo podamos estar en este lugar. ¿Cuánto le damos la gloria a Dios por lo que ha hecho? Porque Él ya estaba preparando este momento para que nosotras estuviéramos aquí. Su presencia ya estaba en este lugar. Hubo seguramente muchísima gente intercediendo para que lo que Dios quiere hablar a tu vida haga el eco, no solamente en tu vida, sino alrededor de ti. ¿Verdad que sí? ¿Cómo se llama el congreso? A ver, acuérdenme cómo se llama el congreso. En tus manos. Me gustó muchísimo la frase, el versículo que se decidió poner en este congreso como un lema, como algo que nos va a reforzar el saber que nuestras vidas, nuestros matrimonios, nuestros hijos, nuestros ministerios, nuestros liderazgos están en sus manos. Jeremías 18:6 dice: ustedes están en mis manos, yo puedo hacer con ustedes lo mismo que este alfarero hace con el barro. ¿Cuántas sabemos que somos barro en manos del alfarero? ¿Cuántas de ustedes, al igual que yo, se sienten contentas de saber que no hay otro lugar en donde podamos sentir esa seguridad si no es en las manos de aquel que nos creó? Gloria a Dios, aleluya. Pues estoy muy contenta por estar aquí y quiero hablarte el día de hoy cómo es que el propósito de Dios, nuestro propósito, está en las manos de Dios, tal cual como el barro está en las manos del alfarero. Y bueno, cada una de nosotras tenemos un propósito. ¿Cuántas saben eso? Dios a todas y cada una de nosotras, sin distinción de edad, del origen, en contexto de vida en donde hayamos nacido, hayamos crecido, Dios nos dio a cada una de nosotras un diseño, nos dio una posición, nos dio una función y nos dio un propósito. Diga conmigo: propósito. Génesis capítulo 1, versículo 26, 27 y 28 nos habla y nos dice: entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza,
Y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios. Fíjese qué fue lo que hizo Dios. Dice, y los bendijo Dios y les dijo: fructificar, multiplicar, llenar la tierra, sojuzgarla y señorear. ¿En qué? En todo, dijo, en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Así es que Dios tiene un plan. Diga conmigo, Dios tiene un plan conmigo. Y ese plan que Dios tiene contigo, está desde el momento de la creación. Dios pensó en ti, en mí, desde antes de que tú y yo naciéramos. Y dice su palabra en esta porción de la escritura que Él nos dio un diseño, porque dice que nos hizo hombre y nos hizo mujeres, ¿verdad? Y en ese diseño de Dios hizo un diseño que va de lo general a lo particular. ¿Cuántas de nosotras sabemos que como mujeres tenemos ciertas características, ¿verdad? Como mujeres hay algo que nos caracteriza, pero ese diseño también es particular y exclusivo en cada una de nosotras. Si nosotras ponemos esta huella, te vas a dar cuenta que nuestro pulgar, nuestra huella no es la misma que el del resto de mujeres. Aunque podamos tener algo parecido, todas las mujeres siempre va a haber algo que nos va a distinguir. Y no solamente es la huella digital, es todo nuestro ADN, es nuestro temperamento, es nuestra identidad, es nuestro carácter, aún nuestra historia de vida, por mucho que tenga coincidencias y cosas parecidas, nos hace ser únicas a cada una de nosotras. Y tenemos también una posición que Dios nos ha dado. Génesis 1, 26 al 28 dice que el Señor nos puso sobre toda la creación. Somos la corona de la creación. Y nos puso, dice, a fructificar, a multiplicar, a llenar la tierra, sojuzgar y señorearla. Tener dominio, una posición sobre todo lo creado. Y nos dio también con eso una función muy particular que tiene que ver con una asignación que cada una de nosotras tenemos. Hay mujeres que tienen asignaciones muy parecidas, pero hay otras mujeres que tendrán una asignación poco convencional. Y cada una de ustedes, cada una de nosotras será igualmente valiosa en el reino, porque para Dios, dentro de su plan, nuestra asignación, cualquiera que sea el área en el que nos desempeñemos, vale. Y Dios nos da esa función y nos da ese propósito. Y ese propósito es que a través del diseño, a través de la posición y a través de la función, nuestro propósito pueda darse mostrando la gloria de Dios en nuestras vidas, entre nosotras y a través de nosotras. El propósito de Dios en tu vida y en mi vida se cumple cuando su gloria se ve manifestada. El propósito de Dios se cumple cuando tú entiendes que estás hecha, diseñada con una posición y con una función para producir y gobernar lo que se te ha dado. Para que cuando te miren a ti, lo miren a Él. ¿Hechas a qué? A imagen y semejanza de nuestro Dios. Así que dile a la que tienes ahí cerca, muestra la gloria de Dios. Salmo 139 enriquece esta idea porque dice en el versículo 16: mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que serían hechas, que fueron formadas sin faltar una sola de ellas. Dile ahora a la que tienes atrás: Dios tiene escrita tu historia. Desde el principio
hasta el final. Necesitas recordarle a alguien en esta mañana que ese propósito eterno está en sus, antes de ser entregadas en tus manos, ese propósito fue puestas en las suyas. Póngase de pie, vamos a orar. Señor, te adoramos y te exaltamos. Agradecemos, Señor, tu presencia en este lugar. Te hemos adorado y hemos declarado, Señor, que no hay Dios tan grande como tú. Eres el amado de nuestro corazón. Tú eres el invitado de honor en este lugar, Señor. Toma el lugar que te pertenece. A ti sea la gloria, a ti sea la honra, a ti sea la alabanza. Agradecemos el amor que nos das, tu infinita misericordia que se renueva para con nosotras cada mañana. Y te pedimos, amado Espíritu Santo de Dios, que tú seas en este lugar, trayendo la palabra que se necesita a la vida de cada una de las mujeres que estamos aquí. Y permite que esta semilla que será plantada, Señor, caiga en lo más profundo, Dios. Permite que pueda dar fruto abundante y fruto permanente, para que cada una de mis hermanas que están en este lugar se vuelva en sí misma el mensaje y el alimento que otras hambrientas y sedientas también necesitan. Te adoramos y te exaltamos, Señor, y tus hijas te decimos en este lugar: amén, amén y amén. Tome su lugar, por favor. A lo mejor ahorita que estaba yo orando dijeron: creo que ya acabó la pastora de predicar. Otras a lo mejor dijeron: chispas, creo que apenas iba saludando y un poquito de la introducción, pues ¿cuánto va a durar esto? Pero quiero hablarte de cuando pensé en hablar acerca de este tema de propósito, me pareció importante que entendieras, como parte de la introducción, que tu vida no es un accidente. Y que, como te decía, desde Génesis 1:26 al 28, Dios tenía un plan contigo y un propósito para que tú cumplieras en esta vida, y un propósito también para cumplir a través de ti. Y me pareció importante que tú entendieras que ese plan y ese propósito tiene que ver con un diseño, con una posición, con una función que te lleva a vivir en ese propósito todos los días. Lo más triste que nos puede pasar, hermana, es vivir y morir sin saber para qué vivimos. Y a veces no entendemos el por qué vivir el día a día, lo sobrevivimos porque no reconocemos que nuestro propósito justamente estuvo en sus manos desde antes de que tú lo conocieras. Así es que tomé un personaje en la Biblia que marcó mi vida, y estoy segura que más de alguna vez has escuchado a predicar de él, has leído sobre él, has predicado sobre él, y ese es Jeremías. Así es que vamos a la palabra en Jeremías capítulo 1, versículo 4, del 4 al 10, por favor. Cuando tenga usted la palabra me dice, por favor. Gracias. Dice Jeremías 1, del 4 al 10. Yo voy a leer la RBA 60, Reina Valera. Dice: vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes de que te formara en el vientre te conocí. Di conmigo: me conoció. Y antes que nacieras te santifiqué. Di: antes de nacer me santificó. Y sigue diciendo: y te di por profeta a las naciones. Y yo dije, está hablando Jeremías: ay, Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy un niño. Y me dijo Jehová: no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande.
no temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre ¿qué dice ahí? Fíjate, sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y destruir, para arruinar y derribar, para edificar y plantar. La palabra que Dios le acaba de dar a Jeremías es una de las palabras más hermosas que yo puedo leer en la Escritura. Dios le estaba diciendo: tengo un plan contigo y tengo un propósito contigo, y no es pequeño, es grande. Pero la respuesta de Jeremías, en lugar de ser de celebración, fue de lamento. Y dice que Jeremías, ¿qué dijo? Ay, Señor. ¿Qué dijo? Ay, Señor, yo creo que te equivocaste. A mí se me hace que andas un poquito confundido. Yo creo que no estás eligiendo bien. Dios le estaba diciendo: antes de formarte en el vientre te conocí. Ni siquiera alcanzabas a ser un embrión cuando yo ya te tenía en mi plan y en mi propósito. Ya eras alguien importante para mí. Antes de que nacieras yo te había santificado. Ahora escúcheme, la traducción NBI dice: te había apartado para mí. Te había nombrado ¿quién? Profeta a las naciones. Tú ni cuenta te dabas, ni siquiera sabías lo que era propósito. Pero antes de que yo te diseñara con esas características que tú tienes, Jeremías, yo ya te había conocido. Cada célula de tu cuerpo forma parte de mi plan. Ay, yo le estoy hablando a alguien en esta mañana. Porque muchas de nosotras nos disgustamos y vivimos inconformes en la forma como el diseñador nos diseñó. Pero cuando yo voy a la Escritura y me doy cuenta que desde antes de estar en el vientre de mi madre Él me conoció, y que este cabello, este cuerpo, esta anchura, esta delgadez, este color fue parte de su plan, entonces yo le digo: gracias, Señor, porque tú no te equivocaste. Pero quiero que te imagines esta historia. El Señor estaba hablando con Jeremías y le estaba diciendo tantas palabras hermosas y estaba poniendo sobre su vida un propósito que iba más allá de lo que el hombre pudiera imaginar. Y Jeremías, lamentándose, dice: Señor, por favor, date cuenta. Mira, no sé hablar. Y no sé hablar porque soy un niño. Otra traducción dice: porque soy muy joven. ¿Te imaginas Dios diciéndote: por tu nombre, María, Laura, Teresa, yo te conocí, yo te santifiqué, yo te aparté para mi propósito y te puse nombre? Profeta a las naciones, nada más. Y que tú le digas: es que yo creo que sí te equivocaste, porque, Señor, yo no sé hablar, yo no he estudiado, yo no estoy preparada, soy demasiado joven. Ya sé que yo no soy joven, pero soy demasiado vieja, porque soy mujer, porque mi historia de vida ha sido golpeada. Lo que estaba haciendo Jeremías en este momento era estar opacando y bloqueando por su propia boca
una bendición que Dios estaba dándole. Le estaba restando efecto. ¿Sabes qué era lo que le estaba restando efecto? La forma en la que él se veía a sí mismo. Dice que se veía como ¿qué? ¿Como qué? Y no solamente se veía como niño, se expresaba así de sí mismo. Dice la palabra de Dios que nadie puede tener y que nadie tenga mayor concepto que el que debe de tener. Pero nos hace tanto daño el tener mayor concepto de nosotros mismos como daño nos hace el no aprender a vernos de la misma forma que Dios nos mira. Así es que si tú estás viéndote poca cosa, eso no te salva de no ver todo el potencial y vivir en todo el propósito que Dios tiene para ti. Porque puedes ser tú misma la que está saboteando todo lo que Dios dijo que va a hacer contigo. Ay, hermanas, yo no sé, me invitaron. Ya sabe que yo predico un poquito fuerte. Pero sabes qué es lo que yo quiero y sé que ese es el corazón de Dios para ti. El que tú después de esta conferencia sepas que si el propósito de Dios está en sus manos, tú eres responsable de colocarlo ahí y creer en lo que Él ha dicho de ti. Porque no es que Dios cambie de opinión, escúchame eso. Dios sabe perfectamente bien lo que va a hacer contigo desde antes de que nacieras. Él tiene un plan, Él no es accidentado. El problema es si tú y yo estamos dispuestos a creer lo que Él ya dijo que haría en nuestra vida y a través de nuestra vida. Así es que quiero hacerte unas preguntas que te van a poner a pensar un poco. ¿La forma en la que tú te estás mirando es la misma forma en la que Dios te ve? La forma en la que tú te expresas de ti misma es la misma manera en la que Dios se expresa de ti. Entonces, ¿por qué lo estás haciendo, hermana? Ahora bien, ¿en qué te justificas? ¿Soy niño? ¿Soy niña? ¿Soy mujer? ¿Soy joven? ¿Soy vieja? ¿No tengo estudios? ¿No estoy preparada? ¿No me gusta cómo me veo? ¿Estás acaso tomando la misma actitud que tomó Jeremías? ¿Cuántas veces te has detenido a hacer lo que Dios te ha pedido que hagas solo porque no te crees lo suficientemente capaz? Ahora creo que tú ya estás apropiándote de este mensaje. Así es que quiero decirte algo. La visión de Dios sobre ti sí puede ser muy diferente a la visión que tú tienes de ti misma. Y te voy a dar 4 claves en esta mañana. Di conmigo, 4 claves que debes de tener presente para vivir en la plenitud de tu propósito. Número 1, mírate de la misma forma en la que Dios te ve. ¿Qué dije? Entonces te decía que al igual que Jeremías, nuestra apariencia o nuestro contexto de vida o nuestra historia de vida es algo que nos estorba para poder ver lo que Dios ya miró en nosotras. A veces nos enfocamos más en las cosas que no podemos hacer o las cosas que no podemos tener. Pero yo te voy a decir algo. Dios no está preocupado por lo que haces o por lo que tienes. Dios primero se preocupa o se ocupa en cambiar de ti lo que eres tú. La forma en la que tú te miras a ti misma. Hoy estamos viviendo desafíos impresionantes. Las luchas generacionales de nuestras abuelas, de nuestras bisabuelas, de nuestras abuelas y de nuestras madres no son las mismas que tenemos nosotras, como no son las mismas que tienen nuestros hijos y nuestras hijas. Y esta cultura nos ha hecho creer que para poder alcanzar la felicidad y la plenitud, primero tenemos que tener para luego hacer y luego ser. Entonces, si yo tengo el mejor cuerpo, el mejor marido, la cantidad de dinero, el mejor carro, los mejores estudios académicos, puedo hacer más para poder ser más y mejor. ¿Están conmigo?
Y eso nos lo venden los medios de comunicación y eso lo aprendemos a través de las relaciones que comúnmente tenemos. Tú ves las redes sociales y parece que hay una competencia para ver quién es más feliz. Incluso a veces cuando estamos con nuestro círculo de amigas más íntimo y hablan de las desgracias, a veces hasta compiten por ver quién es más desgraciada. Porque la idea es quien tenga más puede hacer más o no puede hacer nada y puede ser mejor. ¿Están conmigo? Pero Dios no dice eso. Su palabra es exactamente lo contrario. Para Dios es muchísimo más importante trabajar con nosotros en lo que nosotros somos. Porque si tú sabes quién eres, entonces vas a reconocer cuál es la capacidad que Dios te ha dado para hacer y para tener. El problema es que la cultura nos lleva a estar más preocupadas por tener que por hacer y por ser. Y Dios está hablando con Jeremías. ¿Tú crees que el Señor no sabía el conflicto que Jeremías tenía con su ser? Con su manera de percibirse a sí mismo. Así es que él llega y trata de reafirmarlo y le dice a Jeremías todo lo valioso que Jeremías es desde antes de estar en el vientre de su madre, de antes de ser formado. Y me gusta porque le dice en el 7, la respuesta de Dios a la declaración de Jeremías es: y me dijo Dios, no digas eso. ¿Cómo le dijo? No digas eso. No digas, soy un niño. El Señor pudo percibir que la percepción que tenía Jeremías de sí mismo estaba totalmente equivocada y que no estaba escuchando ni entendiendo lo que Dios estaba diciendo de él. La forma en la que él lo estaba describiendo y lo que él iba a hacer con Jeremías, porque estaba muchísimo más enfocado en la forma tan pequeña de verse a sí mismo. Así es que lo que Dios hace es: cállate y no digas eso, porque tus palabras tienen poder. Cada vez que Dios ha soltado sobre ti una palabra y te ha dicho: haré de ti cosa grande y pondré en ti bendición sobre ti, tus generaciones, y tú dices: ay, ay, Señor, yo creo que de verdad no tienes idea del contexto de vida en la que vengo. Lo que Dios hace con Jeremías es decir: cállese, deja de decir de ti eso. Deja de estar declarando sobre ti una palabra que el enemigo va a usar en tu contra. Deja de alimentar ese pensamiento todos los días en donde te ves cada vez: ay, pobrecito de mí, y más pequeño. Dios dice: no es solamente, Jeremías, cómo te ves, sino lo que declaras de ti. No digas eso. Porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. Dios no estaba violentando un diseño de Jeremías. Él lo había creado, él lo había diseñado así. Pero estaba corrigiendo en Jeremías una actitud que le estaba dañando y que no iba a dejar que él pudiera vivir en todo el potencial que él tenía, en todo el propósito que Dios había diseñado desde antes. ¿Están conmigo, hermanas? Así es que Dios lo tuvo que callar. Le dijo: no, aquí no, así no, no digas de ti eso. Así es que cambia Dios esa declaración en Jeremías para poder trabajar no solamente en restaurar ese diseño, esa identidad, sino darle, que él entendiera cuál era su posición, cuál era su función y que pudiera avanzar en su propósito. Escúcheme, el enemigo ha buscado, estoy segura, en tu vida, al igual que buscó en la mía, robar esa identidad.
Y lo primero que golpeó en nuestras vidas fue nuestra manera de percibirnos. Porque aquellas que fuimos abusadas sexualmente, aquellas que sufrimos violencia intrafamiliar, aquellas que sufrimos de crítica o de rechazo, aún por nuestros padres, por nuestros hermanos o por nuestros familiares, aquellas que pudieron vivir bajo un contexto de pobreza, de tristeza, de carencia, de necesidad de amor o necesidad de un bien, pudieron ser marcadas, al igual que yo, por una circunstancia que el enemigo vino a usar para truncar tu propósito. Y tu manera de verte a ti misma ha sido la violada, la abusada, la golpeada, la maltratada, la rechazada, a la que nadie quiso, a la que nadie quiere. No, Dios no me va a usar nunca. Eso es justamente lo que el enemigo necesita. Si no has terminado de ver todo lo que Dios quiere hacer contigo, es porque seguramente no has terminado de verte de la misma manera en la que Dios te ve. El enemigo va a buscar tu identidad, robarla antes de que te des cuenta quién eres. Porque cuando no sabes, creces marcada con una circunstancia difícil en tu vida o enfrentas en el transcurso de tu vida una circunstancia difícil, marca quién eres. En esta temporada de pandemia conozco muchas mujeres que quedaron viudas. ¿Y saben cuál fue la etiqueta que el enemigo les puso? Esa. Y ahí se quedaron. Escúchame, mujer. Cuando tú no sabes quién eres, el enemigo te va a hacer saber por medio de circunstancias o otras personas o alimentado aún de tu propia boca lo que no eres tú. Lo que no eres tú. Así es que esa identidad queda marcada. Y busca hacerte creer lo que no eres, número uno, para convertirte en una mala copia de alguien más. Porque parece ser que ella vive mejor que yo y tiene una calidad de vida mejor que la mía. O busca hacerlo para no cumplir, que no cumplamos la asignación y función que Dios nos dio para su propósito. Se vuelve cada vez más común encontrar mujeres sobrevivientes de las circunstancias día a día, porque han dejado que las circunstancias las sigan marcando. Pero ¿cuál es la verdad de Dios para esto? La verdad de Dios que debe estar establecida es que Dios te da una identidad definida en Él. Di conmigo, la identidad la define Él. Clave número 2, no temas, porque Dios te equipa para hacer todo lo que Él te ha pedido que hagas. Di conmigo, por favor, puedo hacer todo lo que su palabra dice que puedo hacer. Cuando nosotras creemos que somos incapaces de hacer algo que Dios nos ha llamado a hacer o que tenemos por vocación, por asignación, vamos a vivir siempre frustradas sintiendo que el mundo nos debe algo. No sé si alguna vez ustedes se han sentido así. ¿Alguna vez se han sentido así o nada más yo? Frustradas como que haces mucho y no haces nada, como que a todo le tiras y a nada le pegas. ¿No se han sentido así? Hacen tanto y no hacen nada, a todo le tiran y a nada le pegan. Vivimos con cuando no entendemos nosotros lo que somos capaces de hacer, capaz de producir de acuerdo a la posición y función que Dios nos ha dado, entonces vivimos frustradas, vivimos cargando muchas veces dolor, vivimos cargando muchas veces enojo, estrés, ansiedad, pero también temor. Y eso es lo que estaba sucediendo con Jeremías. Jeremías se sentía y se creía incapaz de hacer todo lo que Dios estaba diciendo que podía hacer, porque tenía un temor.
El versículo 8 dice: no temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. De camino al cumplimiento de nuestro propósito, seguramente van a haber momentos en los que tú también vas a sentir temor. Pero si hay algo que tienes que hacer, es justamente entender que has sido equipada para cumplir con ese propósito que Dios te ha dado, y que Dios está dispuesto a desechar de ti el temor que te estorba. Hay cosas, mujeres, que no vamos a poder hacer en nuestras fuerzas, pero para poder alcanzarlas vamos a tener que entender que Dios nos hizo mujeres equipadas para cumplir ese propósito, y que su poder es superior. Aún en medio de la debilidad, su poder se manifiesta. Si es para Dios, déselo grande. Porque nunca será nuestra fuerza, nuestra capacidad, nuestra experiencia y nuestro conocimiento, sino en un poder que se manifiesta en nuestras vidas todos los días hasta no haber cumplido su propósito en nosotras. Clave número 3. Es importante creer en lo que Dios quiere hacer con nosotros. Dios no solamente quiere restaurar quién eres tú, quién soy yo. Dios no solamente quiere que estés confiada que ya te dio todo el equipamiento para hacer lo que Él quería. El Señor le estaba diciendo a Jeremías: pondré palabras ¿en qué? En tu boca. Estás equipado. Te ves demasiado chiquita para la obra que Dios te ha dado, pero estás equipada, vienes cargada con todo lo que Dios te ha dado para cumplir la asignación. Pero tienes también que creer en lo que Dios quiere hacer contigo. Primero contigo. Dios primero trató con Jeremías de la forma como se veía a sí mismo, y luego Dios empezó a tratar con él para llevarlo a entender lo que quería hacer a través de él. Entonces dice el versículo 8: porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y luego dice el 9: extendió Jehová su mano sobre quién. Dice Jehová su mano y tocó ¿qué? Ahí estaba el problema. El problema de Jeremías estaba en la boca, en la declaración que hacía en contra de sí mismo. Todos los días le daba al enemigo el arma para poderlo atacar. Y dice la palabra: mira que te he puesto en este día sobre ¿qué? Sobre naciones y sobre reinos, para arrancar, para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Dios llevó a Jeremías a vivir su proceso. Nosotros lo leemos en unos versículos, pero si tú analizas y ves los versículos siguientes después del versículo 10, te vas a dar cuenta que más de alguna vez Dios va a tener que afinar la visión de Jeremías y afirmar lo que él ya ha dicho que haría con él. Así es que Dios lleva a Jeremías a vivir en ese propósito. Deja que los sentidos naturales se hagan a un lado y los sentidos espirituales empiecen a trabajar. Empiecen a escuchar la voz de Dios. A escuchar la voz de Dios, dije. Y la voz de Dios más fuerte que la suya. Y que aprenda no solamente a escuchar la voz de Dios, sino aprender a confiar que Él estaría con él y lo que Dios haría en su vida en medio de este propósito. Así es que la verdad que tiene que estar presente en nosotras, la verdad que tiene que estar establecida, es que si Dios lo ha dicho, es un hecho. Que si Dios lo ha dicho, Él lo va a hacer. Porque cuando Dios le dice: te puse por nombre profeta a las naciones, te di por profeta a las naciones, dijo: y eso es lo que voy a estar trabajando contigo. Voy a ponerte como profeta, pero voy a hacerte ese profeta, y hablarás en mi nombre y escucharás primero mi voz. Y antes de hablarles a otros de lo que yo quiero hacer con ellos, primero tendrás que escuchar mi voz más fuerte para que entiendas lo que yo quiero hacer contigo. A veces nos enfocamos más en que Dios nos use para hablar a otros, pero Dios quiere empezar contigo. Dios quiere empezar contigo. Y esto me lleva a la cuarta y última clave.
Aprende a mirar a Dios de la forma correcta y deja que Él afine tu visión. ¿Sabe por qué Jeremías se veía pequeño y por qué no creía lo que Dios iba a hacer con él y a través de él? Porque veía sus deficiencias más grandes que a Dios. Hermana, ¿cómo dice eso? O sea, ¿cómo? A veces vemos nuestras deficiencias, nuestros problemas, nuestros errores, nuestros pecados más grandes que Dios, que el amor de Dios, que el poder de Dios. Yo le voy a decir una cosa. Si yo no creyera que Dios es más grande que yo no estaría aquí. Porque seguramente yo no me hubiera elegido, no hubiera considerado haber sido capaz de estar aquí delante de usted. Pero para eso tuve que vivir un propósito, y ese propósito me llevó a entender que yo no era las circunstancias que el enemigo había generado, el contexto de vida en donde había crecido. Que si tuve un encuentro legítimo con Dios, entonces tendría que aprender a verme como Él me mira, a escuchar su voz más fuerte que la mía y aún más fuerte de aquellos que se oponían en contra de ese propósito que Dios quería cumplir en mí y a través de mí. Dejar de darle oídos a todo aquello que iba en contra de la voluntad de Dios, para aprender a escuchar su voz como la más fuerte. Así es que yo no sé qué hayas estado pasando. Estamos a punto de terminar un año, hermana, y yo no sé cuántos años has lidiado con esta batalla. Pero te voy a decir una cosa en esta mañana: nadie va a hacer por ti lo que no seas capaz de hacer por ti misma. Deja que Dios te hable y te diga quién eres tú, y deja que las otras voces se callen. No te pido que tengas un mayor concepto que el que debes de tener. Solamente te pido que seas entendida de lo que Él ha dicho que tú eres y de lo que Él quiere hacer contigo. Y para eso Dios te trajo aquí. Para eso Dios te trajo aquí. Dios quiere cambiarte la forma de verte, la forma de oírlo, la forma de verlo, pero también quiere que veas las cosas como Él las mira. Y eso, escúchame, eso es muy importante. Eso significa que te va a llevar a ver el mundo afuera de ti. El mundo no eres tú. Tu problema no es el único en la agenda de Dios. Cuando yo entendí eso, cada vez que me ponía a predicar en un lugar decía: no, es que Dios, ¿cómo me va a usar? No, es que me di cuenta que con lo que yo estaba lidiando era con una falta de humildad real, una falsa humildad, porque mi incapacidad y mi debilidad me hacía ver más grande esas deficiencias que a Dios. Así es que una vez me tuve que poner en el espejo y me dije: a ver, Yukari, tú no eres la protagonista. A ver, Yukari, tú no eres la importante. A ver, Yukari, esto no se trata de ti. A ver, Yukari, a Dios lo vas a conmover con la lástima por lo que te pasó. A Dios lo vas a mover y su Espíritu Santo se va a mover cuando seas capaz de ver las cosas como Él las mira. Así es que deja de pensar y lamentarte en tu desgracia, porque eres solamente una mínima parte de esa desgracia que otras mujeres están padeciendo. Dios quiere que la visión sea tan pulida que salga de nuestro interior para ver las cosas como Dios las ve, con otras como tú que están padeciendo o han padecido lo mismo. Mientras nosotras estemos ensimismadas, lidiando con la conmiseración, con el dolor, no vas a poder ver todo lo que Dios está necesitando que hagas allá afuera. Oh Dios,
En el versículo 11 del capítulo 1, con esto cierro. La palabra de Jehová vino a mí otra vez, dice Jeremías, y me hizo una pregunta. ¿Me hizo qué? Y me dijo: ¿qué ves tú, Carla, María, Patricia? ¿Qué ves tú, María, Susana? ¿Qué ves tú, Jeremías? Y dije: veo una vara de almendro. Y me dijo Jehová: bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. La visión negativa había salido de aquí y aprendió a mirar las cosas como Dios las miraba. Bien has visto. Acabas de ver lo mismo que yo miro. Dios quiere levantar a una generación de mujeres dispuestas a entender que su propósito está en sus manos, pero que parte de ese propósito tiene que ver con que veas y te duelan las mismas cosas que a Dios le duelen. Porque no hay un propósito que se cumpla para beneficiarse a sí mismo, sino el propósito se cumple cuando esa bendición bendice la vida de alguien más. Póngase de pie rápidamente. Hay mujeres allá afuera que se están perdiendo ante una cultura posfeminista que las ha hecho olvidarse de cuál es el diseño de su feminidad, cuál ha sido su posición, cuál es su identidad, su función y su propósito. Y ellas no necesitan solamente de nuestro discurso. Ellas necesitan de modelos de mujeres que vivan en su propósito todos los días y se atrevan a decirle a Dios: veo las mismas cosas que tú ves y siento las mismas cosas que tú sientes. Tus hijas y mis hijas son una generación que está enfrentando los desafíos que tú y yo poco enfrentamos, y necesitan que entendamos de una vez por todas que su propósito nos trasciende y que su propósito está en sus manos. Levante tus manos ahí en donde está. Señor, te adoramos en esta mañana. Bendecimos su nombre, Señor, y declaramos que tú eres dueño y Señor de nuestras vidas. Declaramos, Señor, que desde antes de estar en el vientre de nuestra madre, tú nos conociste. Tú nos apartaste y nos santificaste, Señor. Nuestra historia tú la conoces. Errores, defectos, pecados, daños de otros a nuestras vidas, seguramente daños de nosotros también a la vida de otro. Pero si hay algo que tenemos seguridad, es que sobre todo ello, Señor, tú tienes un propósito y una asignación sobrenatural que no se detiene. Porque cuando el enemigo busca nombrarnos por nuestro pecado, nuestro error, nuestra tontería, nuestra debilidad, nuestro defecto, tú nos das el nombre. ¿Puedes declarar esto? Ahí en donde estás, ahí en donde estás, haz esta oración con Dios y dile: perdóname si es que he fallado, Señor, si es que me he conformado, Señor, si es que he descansado en ti
o te he hecho a ti responsable de un propósito del cual no quiero asumir. Y levántame. Dile, levántame. A cumplir la asignación que tú me has dado, Señor. Dile, a veces te veo tan pequeña, tan poca cosa, tan incapaz. Y se me olvida la palabra que he recibido de ti. Y se me olvida la promesa. Y me desvío del propósito y me canso y me frustro. Pero si hay algo que tengo que asumir, es que tú eres más grande que yo. Es que tú eres más fuerte que yo. Es que tú eres más poderoso que yo. Es que no hay nadie como tú. Es que el propósito que tú tienes desde que yo estaba en el vientre de mi madre ha sido grande. Escúchame, mujer. Quizás tú no te sentiste deseada al nacer, pero te lo digo de parte de Dios, tu vida no es un accidente. Él ya soñaba contigo. Quizá la circunstancia que pasaste fue muy difícil, pero yo te digo una cosa: ninguna lágrima caerá en el suelo sin que el Padre lo tome en su redoma. Quizás los enemigos que tengas que enfrentar son grandes, pero yo te digo una cosa: ninguno de tus cabellos caerá. Fuera de la voluntad de Dios, nada. Dícele, Señor, menos de mí, menos de mí. Levante sus manos, Y adoremos. más de ti yo deseo. Vamos, díselo, menos de mí, menos de mí. Y más de ti yo deseo. Renuncio a todo lo que soy. Renuncio a todo lo que soy. Dile, Señor, quiero ser como tú. Renuncio a todo lo que soy. Con tus manos, con tus manos, hazme de nuevo. Dame la forma que soñaste para mí. Soy el barro, yo soy el barro, tú el alfarero. Hazme de nuevo. Rindo mi orgullo a tus pies. Rindo mi orgullo a tus pies. Yo rindo mi orgullo a tus pies. Hazme a tu forma. Díselo a Él. Rindo mi orgullo a tus pies. Vamos, díselo al Señor. Me rindo a ti. Rindo mi orgullo a tus pies. Yo rindo mi orgullo a tus pies. Hazme a tu forma. Hazme a tu forma. Escúcheme.
Cuando la palabra nos habla de que somos barro en manos del alfarero, nos dice también que Él nos destruye en sus propias manos y nos vuelve a formar, ¿cierto? Dios no quiere cambiarte. Dios quiere transformarte. Dios no va a desechar lo que tú has vivido. Dios lo va a usar. Porque aquellos enemigos que se levantaron pensando que lo que te habían robado era suficiente para destruirte, Dios lo va a usar a tu favor y en su contra. Porque Él es aquel que sirve mesas en presencia de tus angustiadores. Él es aquel que hace visible el poder, no del cambio, sino de la transformación, de algo que es sustancial, de algo que es esencia. Esta palabra es para alguien en este lugar. Muchas veces le has dicho a Dios que te cambie y no has visto el resultado que tú esperas porque estás pidiendo mal, querida. Dios no quiere cambiarte. Dios no quiere cambiarte. Dios no quiere cambiarte. Dios quiere transformarte. Déjate usar en manos del alfarero. Te va a doler, escúchame lo que te digo, te va a doler. Porque pasar por las manos del alfarero y ser moldeada duele. Porque pasar por el fuego y ser fijada a la forma que Él quiere duele. Pero después de eso te convertirás en la vasija en donde su espíritu se va a vaciar sin fisura. Sin fisura. No te acostumbres a vivir con las fisuras y deja que el alfarero te lleve en un proceso de transformación hasta hacerte mirar las cosas como Él las ve. Dele un aplauso grande a nuestro Dios.